En las colinas verdes de Cuernavaca, donde el sol mexicano se filtra a través de las hojas de los mangos maduros, una figura solitaria camina por los senderos empedrados de una mansión que guarda ecos de risas pasadas. Florinda Mesa, con sus 76 años a cuestas, detiene su paso ante un jardín donde flores silvestres compiten por el espacio con recuerdos petrificados en bronce. Es un atardecer de octubre de 2025 y el aire lleva el aroma de jazmines que ella misma plantó hace décadas. Aquí, lejos del bullicio de los sets de televisión que la inmortalizaron como Doña Florinda, la actriz mexicana ha elegido refugiarse en un silencio que solo rompe en contadas ocasiones. Pero en los últimos meses, ese silencio se ha agrietado con confesiones que han sacudido a generaciones de fans. Palabras sobre un amor que duró 3 décadas. Una viudez que se extiende como una sombra larga. Y ahora, insinuaciones de un posible renacer sentimental. ¿Es esta la clave de su secreto final, como ella misma lo ha llamado en una entrevista reciente, o solo el eco de una soledad que se resiste a disiparse? Esta crónica explora los pliegues de una vida tejida con guiones de comedia y dramas profundos, guiándonos a través de 7 capítulos que desentrañan el enigma de una mujer que aún en la vejez sigue siendo un personaje principal en el teatro de la existencia. Los estudios de Televisa en Ciudad de México, a inicios de los años 70, bullían con el caos organizado de un elenco en formación. Era 1970. Y Roberto Gómez Bolaños, conocido ya como Chespirito por su estatura compacta y su ingenio desbordante, buscaba caras frescas para su nuevo programa infantil. Florinda Mesa, una joven de 21 años con ojos vivaces y una sonrisa que prometía tanto travesura como ternura, llegó a una audición impulsada por un sueño alimentado en Juchipila, su pueblo natal en Zacatecas. Vestida con un sencillo vestido floreado, recitó líneas improvisadas que mezclaban ironía y calidez, capturando de inmediato la atención del director. No era solo su belleza etérea, con ese cabello negro que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Era su capacidad para infundir vida a personajes que equilibraban la sátira social con un toque de vulnerabilidad humana. El primer ensayo conjunto fue un torbellino de miradas cruzadas y diálogos que se extendían más allá del guión. Chespirito, casado entonces con Graciela Fernández y padre de 6 hijos, observaba cómo Florinda encarnaba a Doña Florinda. La viuda altiva, madre soltera que repartía cachetadas con la misma facilidad con que ocultaba sus anhelos. En las pausas, conversaban sobre guiones inconclusos, compartiendo anécdotas de infancia que revelaban sus almas creativas. Ella hablaba de las fiestas patronales en su tierra, donde bailaba polcas hasta el amanecer. Él, de las noches en vela, escribiendo sketches que satirizaban la pobreza mexicana. Aquellos intercambios, inicialmente inocentes, tejieron un lazo invisible. Florinda recordaría después, en una reflexión grabada en video hace unos años, cómo el set se convertía en un refugio donde las barreras profesionales se difuminaban ante la chispa de una complicidad intelectual. No era solo atracción,
era el reconocimiento mutuo de dos artistas que veían en el otro un espejo de sus ambiciones. Mientras el programa El Chavo del Ocho comenzaba a conquistar audiencias en toda Latinoamérica, ese lazo se fortalecía en silencio, ajeno a los ojos curiosos del equipo. La química en pantalla, las reprimendas fingidas de doña Florinda al profesor Girafales, reflejaba una tensión real que bullía bajo la superficie, preparando el terreno para un amor que desafiaría convenciones y cronologías establecidas. La transición de colegas a confidentes fue gradual, marcada por cenas improvisadas en taquerías de la colonia Roma, donde discutían el futuro de la televisión mexicana. Florinda, con su formación en artes escénicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aportaba ideas que enriquecían los libretos de Chespirito, sugiriendo matices emocionales que elevaban la comedia por encima del mero entretenimiento. Él, a su vez, la animaba a explorar roles más complejos, como la chimoltrufia en El Chapulín Colorado, donde su versatilidad brillaba en la exageración grotesca. Aquellos momentos forjaron una alianza creativa que trascendía el romance incipiente. Sin embargo, el peso de la realidad, el matrimonio de Roberto y sus responsabilidades familiares, proyectaba sombras tempranas. Florinda, soltera y enfocada en su carrera, navegaba entre la euforia profesional y una inquietud creciente, preguntándose si ese fuego inicial era un destello fugaz o el comienzo de una llama perdurable. En retrospectiva, aquellos años iniciales revelan no solo el nacimiento de un dúo icónico, sino el germen de una relación que priorizaría la pasión artística sobre las normas sociales, sentando las bases para 3 décadas de altibajos. A medida que El Chavo del Ocho se convertía en un fenómeno continental, transmitido en más de 50 países y visto por millones de hogares humildes, la relación entre Florinda y Chespirito evolucionaba en un delicado equilibrio entre lo público y lo privado. Para 1978, cuando el programa alcanzaba su pico de popularidad, las murmuraciones en los pasillos de Televisa ya circulaban. Miradas prolongadas durante las grabaciones, ausencias compartidas en eventos sociales y un guión que parecía escrito para ellos solos. Florinda, ahora en sus 30, asumía no solo el rol de Doña Florinda, sino también el de productora asociada, revisando minutas y proponiendo expansiones al universo chespirtoniano. Su influencia se notaba en episodios donde los personajes femeninos ganaban profundidad, explorando temas como la independencia materna o el amor no correspondido con una sutileza que contrastaba con el slapstick habitual. El romance floreció en secreto durante viajes de promoción a Sudamérica, donde hoteles anónimos en Buenos Aires o Bogotá ofrecían refugios temporales. Allí, lejos de los ojos de México, compartían noches de confidencias sobre inseguridades creativas. Él temía que su humor envejeciera con él. Ella, que su imagen de la estricta la encasillara para siempre. Estas conversaciones, según relatos posteriores de allegados, fortalecieron un vínculo que iba más allá de la pasión física. Era una sociedad de almas que coescribía no solo sketches, sino capítulos de una vida compartida a medias. Sin embargo, la sombra del matrimonio de Chespirito persistía.
Graciela, su esposa de entonces, criaba a los hijos en una rutina estable, mientras Roberto dividía su tiempo entre sets y hogares. Florinda, consciente de su posición, optaba por el rol de musa discreta, evitando confrontaciones directas. En entrevistas de la época, ella desviaba preguntas sobre su vida sentimental con gracia, aludiendo a amores platónicos inspirados en el arte. La década de los 80 trajo consolidación profesional y tensiones internas. Chespirito expandía su imperio con El Chapulín Colorado y giras internacionales, llevando a Florinda como su sombra indispensable. Juntos, negociaban contratos millonarios y defendían la propiedad intelectual de los personajes, una batalla que los unió contra burócratas de la televisión. Pero en privado, el peso de la clandestinidad erosionaba. Florinda confesaría décadas después, en un documental de 2020, cómo aquellas noches de espera la impulsaron a escribir su propia telenovela, Viviendo con Graciela, un proyecto que nunca vio la luz, pero que canalizaba su frustración en catarsis creativa. El matrimonio de Chespirito se disolvió en 1989, tras años de separación de hecho, allanando el camino para una unión oficial. Sin embargo, el costo emocional fue alto. Florinda enfrentaba críticas veladas de compañeros de elenco, quienes la veían como la catalizadora de un quiebre familiar. Aquella era una danza precaria, donde cada paso adelante en el amor implicaba un tropiezo en la percepción pública, moldeando una resiliencia que definiría su carácter. Al final de la década, con el divorcio consumado, el dúo emergía más fuerte, pero marcado por cicatrices que solo el tiempo y la fama expondrían. El año 2004 marcó un hito discreto pero profundo: la boda civil entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, celebrada en una ceremonia íntima en Cancún, lejos de flashes y aplausos. A sus 55 y 75 años respectivamente, ya no eran los jóvenes impulsivos de los 70. Eran compañeros curtidos por el éxito y el escrutinio. La unión legal sellaba 3 décadas de devoción, pero también resaltaba ausencias. No hubo luna de miel extravagante, ni anuncios pomposos. En cambio, optaron por una vida recluida en Cuernavaca, donde la mansión que compartían se convertía en un santuario de rutinas compartidas. Mañanas de escritura conjunta, tardes de paseos por el jardín y noches viendo repeticiones de sus programas, riendo ante errores olvidados. Florinda, ahora productora ejecutiva de los nuevos proyectos de Chespirito, velaba por el legado con ferocidad, negociando derechos y preservando la esencia humorística ante intentos de remakes no autorizados. Sin embargo, bajo esa armonía aparente, grietas emocionales se profundizaban. Chespirito, aquejado por problemas respiratorios crónicos derivados de su adicción al tabaco juvenil, dependía cada vez más de Florinda, no solo como musa, sino como cuidadora. Ella, que había renunciado a la maternidad por él, un sacrificio que mencionaba con estoicismo en conversaciones privadas, canalizaba su energía en filantropía, fundando asociaciones para niños desfavorecidos inspiradas en el espíritu de El Chavo. Sus hijos adoptivos
en realidad no biológicos, pero acogidos en campañas benéficas, llenaban un vacío parcial. Roberto, por su parte, lidiaba con la culpa residual por su familia anterior. En cartas personales que Florinda guardaría hasta después de su muerte, expresaba gratitud mezclada con remordimientos, describiendo su amor como un faro en la tormenta de la fama. Aquellas epístolas, reveladas parcialmente en 2024, pintan un retrato de vulnerabilidad. Él, el genio cómico, confesaba miedos a la irrelevancia. Ella respondía con promesas de lealtad inquebrantable. La dinámica de poder en la relación, observada por quienes los rodeaban, era un mosaico complejo. Florinda asumía el rol de guardiana, filtrando accesos y protegiendo la salud de Roberto de presiones externas. Esta protección, nacida del amor, a veces rayaba en control, como cuando intervenía en entrevistas para redirigir preguntas incómodas sobre su pasado. Analistas de la industria televisiva, en retrospectivas publicadas en 2025, destacan cómo esta codependencia fortaleció su output creativo. Producciones como Chespirito, 40 años, en 2010. Pero también aisló a Roberto de círculos amplios. Florinda, en su defensa, argumentaba que era un escudo necesario contra la envidia del medio. Hacia 2014, con el agravamiento de la enfermedad de Chespirito, el lazo se tensaba en una intimidad cruda. Noches de vigilia junto a su cama, donde ella leía guiones inconclusos para evocar sonrisas. Su muerte el 28 de noviembre de ese año, a los 85, dejó a Florinda no solo viuda, sino custodio de un imperio emocional y financiero. En el funeral, rodeada de fans globales, sus ojos, siempre expresivos, traicionaban un duelo que no se disiparía fácilmente. Aquellos años finales, con su mezcla de devoción y dependencia, revelan un amor maduro, imperfecto, que preparaba el terreno para la soledad que ahora, 11 años después, ella comienza a confrontar públicamente. La bioserie, Sin querer queriendo, estrenada en julio de 2025 por una plataforma de streaming mexicana, irrumpió como un terremoto en la vida de Florinda Mesa. Producida sin su bendición, la serie retrataba los orígenes de Chespirito con crudeza novelesca, posicionando a Florinda como la amante que irrumpió en un matrimonio estable, desatando un torbellino de infidelidad y ambición. Escenas ficticias mostraban encuentros clandestinos en los sets, celos exacerbados y un Roberto dividido entre deber y deseo, todo ambientado en la efervescencia de los 70. La audiencia, ávida de detalles sórdidos, devoró los episodios, generando debates en redes sociales que revivieron rencores dormidos. Florinda, desde su retiro en Cuernavaca, respondió con un comunicado lacónico pero firme. En la vida real, con seres humanos de carne y hueso, no con arquetipos televisivos, hay matices que escapan a la narrativa simplista. Aunque respeto al público que me ha acompañado, mi esencia no es mercancía para dramaturgos ajenos. Cuando decida hablar, lo haré en mis términos. Esta réplica, difundida en sus redes personales, desató una oleada de apoyo y crítica. Fans leales, recordando su rol en la preservación del legado chespirtoniano, desde demandas por derechos hasta reediciones de episodios,
La defendieron como una mujer empoderada que navegó un amor prohibido con dignidad. Críticos, por otro lado, la acusaban de hipocresía, citando anécdotas de compañeros como María Antonieta de las Nieves, quien en memorias publicadas en 2023 describía un set tenso por las intervenciones de Florinda en dinámicas grupales. La bioserie no solo reabrió heridas familiares. Los hijos de Chespirito con Graciela emitieron un joint statement expresando malestar por la romantización, sino que obligó a Florinda a confrontar su imagen pública envejecida. A los 76, con arrugas que narran batallas libradas, ella optó por contraatacar con apariciones selectivas. Una entrevista en un matutino de televisión donde, con voz serena, detalló cómo el proyecto ignoraba su rol como coautora en sketches icónicos, minimizando su contribución intelectual al lado de Roberto. El impacto se extendió a su esfera financiera y social. La mansión en Cuernavaca, valorada en millones de pesos y equipada con autos de lujo importados. Un Mercedes clásico que Chespirito le regaló en 2005 se convirtió en escenario de videos caseros que ella compartió para desmentir rumores de decadencia. En uno, publicado en agosto de 2025, pasea por salones adornados con premios Emmy y fotos enmarcadas de giras en Brasil, donde el Chavo aún se retransmite religiosamente. Estos gestos no solo refutan narrativas de aislamiento, sino que subrayan su estatus como heredera indiscutida del imperio chespirtoniano, estimado en cientos de millones. Legalmente, Florinda ha ganado juicios por infracciones de copyright, asegurando que personajes como Doña Florinda permanezcan intactos. Sin embargo, la serie catalizó un renacer introspectivo. Invitaciones a podcasts donde analiza el feminismo implícito en sus roles y cameos en documentales independientes que la retratan como superviviente, no villana. En septiembre, durante una conferencia virtual con historiadores de la TV latinoamericana, ella diseccionó cómo la bioserie perpetúa estereotipos de la mujer como seductora destructora, ignorando el contexto de una era donde las actrices enfrentaban machismos rampantes. Esta exposición, aunque dolorosa, ha revitalizado su presencia mediática, posicionándola no como reliquia, sino como voz autorizada en debates sobre legado cultural. Al cerrar este capítulo de confrontación, Florinda emerge con una claridad renovada, lista para narrar su versión en un evento inminente que promete desvelar capas más profundas de su viudez. La preparación para su gira sudamericana, anunciada en octubre de 2025, añade otro matiz a esta fase post-bioserie. Brasil, cuna de uno de sus públicos más devotos, donde Chávez es un staple dominical, la recibirá en diciembre para Entre Rizos y Verdades, un espectáculo en el Teatro Sheraton de Sao Paulo. Allá, ante 1,500 espectadores, compartirá anécdotas inéditas. Cómo Chespirito le dedicó un sketch secreto en 1982, o las cartas de amor escondidas en props de set. Los boletos, desde 200 hasta 1,500 reales, se agotaron en horas, reflejando un cariño que trasciende controversias. En ensayos privados, según fuentes cercanas, Florinda practica monólogos que equilibran humor y melancolía, preparando el terreno para confesiones sobre su soledad actual. Esta incursión no es mero espectáculo.
Es una estrategia para reclamar agencia narrativa, transformando el escrutinio en diálogo. Mientras la bioserie se desvanece en rankings de streaming, Florinda consolida su rol como cronista viva de una era dorada, donde el amor y el arte se entretejían en un tapiz indisoluble. En una mañana brumosa de agosto de 2025, Florinda Mesa concedió una entrevista exclusiva a un programa matutino de Telemundo, sentada en un sillón de terciopelo rojo que evocaba los salones de sus telenovelas juveniles. Con un chaleco de lana tejido a mano, regalo de una fan brasileña, y el cabello recogido en un moño suelto, respondió a preguntas sobre su viudez con una franqueza que sorprendió a productores y audiencia por igual. 11 años después de la muerte de Roberto, admitió: el vacío persiste como un huésped no invitado, pero no como una condena absoluta. He aprendido a convivir con la ausencia, dijo. Pero el corazón humano es un órgano resiliente. Late por recuerdos, sí, pero también por posibilidades futuras. Aquella declaración, viral en cuestión de horas, desató especulaciones. ¿Insinuaba una disposición a un nuevo romance o era solo una reflexión filosófica sobre la madurez emocional? Los indicios se acumulan desde entonces. En septiembre, durante una aparición en un podcast cultural de Spotify México, Florinda elaboró sobre su evolución personal. La bioserie me obligó a revisitar no solo el pasado con Roberto, sino mi presente como mujer independiente, comentó. A los 76, con una salud que mantiene a raya mediante yoga matutino y caminatas diarias por su finca, ella describe rutinas que priorizan el autocuidado, lecturas de poesía de Octavio Paz, sesiones de meditación guiada y cenas solitarias con vinos tintos de Baja California. Amigos cercanos, en charlas off the record con periodistas, revelan cómo ha explorado aplicaciones de citas senior, no con seriedad, sino como experimento lúdico, riendo ante perfiles que la comparan con iconos de Hollywood. No busco un reemplazo para Roberto, enfatiza en el podcast. Él fue único, un alma gemela en el caos creativo. Pero la soledad, si se deja estancar, se convierte en estancamiento. ¿Por qué no abrir la puerta a conversaciones que enriquezcan el alma? Esta apertura contrasta con declaraciones previas de aislamiento. En 2018, tras una batalla legal por derechos de imagen, Florinda se describía como guardiana perpetua de un legado, priorizando la memoria sobre romances efímeros. Ahora, en 2025, factores externos catalizan el cambio. La pandemia de 2020, que la confinó en Cuernavaca y la impulsó a terapias virtuales, y la reciente bioserie, que la posicionó como figura trágica. Analistas psicológicos, en artículos de El Universal, interpretan esto como un arco de duelo clásico, de negación a aceptación, donde la viuda emerge no como mártir, sino como protagonista de su propio guión. Evidencia tangible surge en su agenda. Invitaciones a cenas benéficas en Los Ángeles, donde comparte mesa con viudas de otros titanes del entretenimiento, intercambiando historias de resiliencia. En una de ellas, en julio, se rumorea un flirteo sutil con un productor retirado, aunque ella lo desmiente con humor. Los caballeros de mi edad prefieren contar anécdotas a conquistar corazones. La dimensión romántica se entrelaza con su filantropía renovada.
Florinda ha intensificado campañas para mujeres mayores solas, donando proceeds de su gira brasileña a refugios en Zacatecas. En un video de Instagram Live de octubre, lee extractos de una carta de Chespirito. Mi amor, la vida es un sketch interminable. No lo termines solo. Y concluye. Él me enseñó a reír del dolor. Ahora aprendo a bailar con él. Esta metáfora encapsula su transición, de custodia emocional a exploradora. Críticos culturales debaten si es genuina vulnerabilidad o estrategia mediática para su evento en Sao Paulo, donde promete verdades risueñas sobre el amor post-viudez. Sea como sea, sus palabras resuenan en foros en línea, donde mujeres de su generación comparten testimonios similares, humanizándola. En este capítulo de Susurros, Florinda no solo cuestiona su soledad, sino que invita a un público global a reflexionar sobre el amor en la tercera edad. ¿Es un capítulo cerrado o un libreto con secuelas pendientes? Su preparación para Brasil añade capas a esta narrativa sentimental. El espectáculo, entre rizos y verdades, incluirá segmentos interactivos, donde fans envían preguntas sobre romance maduro. En ensayos, Florinda improvisa respuestas que equilibran nostalgia, historias de besos robados en sets peruanos, con optimismo. El amor no caduca, solo madura como un buen mezcal. Fuentes de producción revelan que ha incorporado monólogos sobre rechazos recientes, transformando anécdotas personales en lecciones universales. Esta gira no es escapada, es afirmación. Mientras autos de lujo la transportan a aeropuertos y mansiones temporales en Río la acogen, Florinda navega un renacer que desafía estereotipos de la vejez. Si un nuevo amor emerge, promete ser discreto, forjado en compatibilidad intelectual más que en fuegos juveniles. Por ahora, sus confesiones pintan un retrato de mujer en ebullición interna, donde la soledad se transmuta en espacio para lo impredecible. La relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, analizada a la luz de confesiones recientes y archivos desempolvados en 2025, emerge como un enigma multifacético. Un romance que impulsó imperios cómicos, pero también generó leyendas de control y sacrificio. Desde los 70, cuando su química en pantalla eclipsaba a rivales, hasta la viudez de ella, historiadores culturales han diseccionado sus dinámicas en ensayos y paneles. Florinda, en su rol de musa y guardiana, asumió responsabilidades que trascendían lo romántico. Coescribió más de 200 sketches, negoció contratos internacionales y protegió la salud de Roberto en sus últimos años, administrando medicamentos y filtrando visitantes. Esta devoción, ella la describe en entrevistas de octubre como un pacto implícito. Yo fui su ancla, él mi faro. Pero observadores externos, como biógrafos independientes en un libro lanzado en septiembre de 2025, titulado Sombras del Chavo, argumentan que esta asimetría inclinaba la balanza hacia un dominio sutil, donde Florinda moldeaba no solo carreras, sino decisiones personales. Evidencia anecdotal abunda. Compañeros de elenco, en memorias colectivas publicadas post-bioserie, relatan sets donde Florinda intervenía en libretos ajenos, asegurando que doña Florinda siempre saliera airosa, un paralelismo con su influencia en la vida real.
Roberto, conocido por su timidez fuera de cámaras, cedía sus consejos en entrevistas, permitiendo que ella redirigiera narrativas incómodas sobre su divorcio. En cartas privadas reveladas parcialmente en 2024, él expresa admiración por su fuerza inquebrantable, pero también fatiga. Tu amor me sostiene, pero a veces pesa como un guión sin punchline. Florinda rebate estas interpretaciones en su podcast reciente. El dominio es un mito machista. Era partnership equitativo, donde yo renuncié a hijos por su legado compartido. Este sacrificio, la vasectomía de Roberto en los 60, que ella aceptó sin resentimiento aparente, se erige como pilar de su narrativa. Un acto de amor puro que la define como mártir voluntaria. Sin embargo, capas más oscuras emergen en análisis psicológicos de 2025. Expertos en relaciones codependientes, citados en Psychology Today Latinoamérica, ven en su unión un patrón clásico. La musa que se convierte en carcelera, impulsada por inseguridades compartidas. La renuncia a la maternidad, por ejemplo, no fue solo altruismo. Florinda, en confesiones de los 90 grabadas en cintas privadas, admitía ambivalencia, canalizándola en roles maternos ficticios que compensaban el vacío. Legalmente, su control se materializó en testamentos donde Roberto le legaba el grueso de derechos intelectuales, excluyendo en parte a sus hijos biológicos, una decisión que generó litigios resueltos en 2016, pero que dejó resabios de amargura familiar. Florinda, en respuesta, ha donado porciones de royalties a causas infantiles, un gesto redentor que suaviza percepciones. El dominio, si existió, fue bidireccional. Chespirito, con su genialidad caprichosa, dictaba ritmos creativos que Florinda seguía, posponiendo sus propios proyectos como «Alguna vez tendremos hijos», una telenovela autobiográfica abortada en 1990. En paneles de la Universidad de Guadalajara, en agosto de 2025, académicos debaten si esta interdependencia enriqueció su arte, humor con profundidad emocional, o lo limitó, aislando al dúo en una burbuja. Florinda, presente virtualmente en uno, argumenta: «Nuestro amor fue guión coescrito. Las grietas eran plot twists necesarios. Esta disección no busca juzgar, sino iluminar». En una era de Me Too televisivo, su historia resuena como advertencia y celebración de amores complejos. Al desentrañar devoción y dominio, emerge una verdad incómoda. Su unión fue un blockbuster emocional, con taquillazos de pasión y baches de poder que moldeó no solo carreras, sino legados perdurables. La bioserie de 2025 acelera esta introspección, forzando a Florinda a confrontar narrativas ajenas. En un ensayo para Reforma, ella escribe: «El amor no es blanco y negro, es el gris de las decisiones diarias». Sus acciones post-mortem, defensa feroz de personajes, pero apertura a remakes controlados, sugieren evolución. De guardiana exclusiva a facilitadora compartida. Relatos de allegados pintan escenas donde viuda invita a excompañeros para reconciliaciones, borrando rencores.
Si el dominio fue real, ahora se transfigura en empoderamiento colectivo, donde Florinda guía el futuro chespirtoniano sin aferrarse al pasado. Esta disección, rica en contradicciones, invita a una empatía matizada. Su amor, imperfecto, fue el motor de risas globales, un recordatorio de que en el teatro de la vida, héroes y villanos comparten el